Muy buenas noches para la audiencia de Facebook y para la congregación Gracia y Paz. Les deseo un comienzo del año 2019 cargado de miles y miles de bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial, que nos continúe cubriendo con su misericordia, con su favor, con su gracia durante todo el año 2019. Yo creo que tenemos un comienzo de año precioso. El Señor ha sido fiel y es fiel en el 2018 y nos ha permitido llegar hasta el 2019, y sabemos que este año va a ser un año de victoria, un año donde la Iglesia de Cristo vamos a reinar sobre todas las circunstancias. Les saludo a ustedes, su servidora Rocío Villavicencio, pastora de la Iglesia Centro Educativo CDO Miami, que está localizada en el 1234 del West y la 31 calle en Hialeah, Florida 33012. Cualquier petición de oración, cualquier necesidad que usted tenga, usted se puede comunicar con nosotros al 786-306-4196. Estamos aquí deseosos para poderlo ayudar en cualquier necesidad que usted tenga o cualquier inquietud de la palabra que usted quiera consultar, que nos quiera llamar, que quiera compartir con nosotros. Nosotros tenemos nuestro servicio los días domingos a partir de las 11:30 de la mañana a 12 del día, donde nos reunimos para orar, para tener un tiempo de confraternidad con los hermanos y poder compartir de todas las bendiciones y de todas las pequeñas tribulaciones momentáneas que pudiéramos haber pasado en el transcurso de la semana. A partir de las 12 del día nosotros empezamos nuestro servicio en general. Tenemos alabanza, tenemos mensaje de la palabra, testimonio, y nos gozamos como familia en Cristo. Nos reunimos en el templo pequeño, entrando a la mano izquierda en el templo pequeño, y están cordialmente invitados. Si ustedes no tienen una iglesia, le invitamos para que se reúnen con nosotros, la familia de la fe, y así poder crecer juntos con la palabra del Señor. Como de costumbre, estamos esta noche, los días miércoles, con un nuevo estudio. En este comienzo de año vamos a tener varios estudios, y qué mejor que hablar sobre la obra del Espíritu Santo. Entonces esta noche vamos a tener un preámbulo sobre la obra del Espíritu Santo, sus atributos, y el próximo miércoles continuaremos con el mismo estudio del Espíritu Santo y vamos a tener una serie sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo el Señor nos ha dado el Espíritu Santo que mora en nosotros y está con nosotros, es nuestro consolador. Así que no voy a quitar más tiempo. Sí les recuerdo que nuestros estudios los miércoles son de 8 a 9 de la noche en vivo a través de este medio precioso de Facebook, y luego los subo a YouTube, donde ustedes nos pueden encontrar bajo Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Usted va a encontrar el nombre del mensaje y la fecha del mensaje para que así usted pueda escucharlo detenidamente, puede escudriñar con la palabra, pueda tomar anotaciones de todo y cada uno de los estudios que nosotros hacemos a través de este medio. Gracias por permitirnos recibirnos en su casa, permitirnos entrar en su casa, y esperamos que este mensaje de la palabra sea edificación para su vida como lo es para mí, porque la palabra nos habla a todos, incluyendo mi vida. Comencemos con nuestro estudio, y la obra se titula La obra del Espíritu Santo. Pero antes de empezar este estudio sobre la persona y la obra del Espíritu Santo, amada iglesia, amigo que tú me estás escuchando, es importante mantener la actitud correcta. Si realmente queremos recibir edificación de la palabra, debemos primero orar para que el Espíritu Santo nos enseñe. Y vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice la palabra del Señor así en esta noche. Pero el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo, como persona, participa de los mismos atributos que el Padre y el Hijo. Cuando dice que Él os enseñará, la promesa se aplica en primer lugar a los discípulos cuando Jesús le dijo, a quienes Jesús le está hablando en este versículo. Y en segundo lugar, se aplica a todos los creyentes en Cristo Jesús. Vámonos también a 1 Corintios, capítulo 2, versículos 11 y 13. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 11 y 13. Y la palabra del Señor dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Dios nos dio su Santo Espíritu. Su amor fue tan grande que no solamente envió a su Hijo a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar, sino que su Hijo, cuando ascendió a los cielos, la resurrección de Jesucristo, dijo que nos mandaba y nos iba a dejar el Consolador. Así como Él cuando estaba en la tierra consoló a los apóstoles, le enseñó, Él no nos dejó solos ni abandonados, nos dejó al Consolador. Por eso es importante que nosotros tengamos muy en cuenta que para poder entender este estudio del Espíritu Santo debemos recordar, orar para que el Espíritu Santo nos enseñe. Orar para que el Espíritu Santo nos enseñe. Segundo, someternos a las Escrituras como nuestra única regla de fe, amada iglesia. Amigo que me escucha, es importante que nosotros nos sometamos a la Escritura como nuestra regla de fe y de vivir. Sobre todo, cuando estudiamos la obra del Espíritu Santo, muchos se esfuerzan en hacer de una experiencia personal la autoridad final. Otros profesan haber recibido unas revelaciones en el nombre del Espíritu, en el Espíritu de Dios. Pero vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17 dice la palabra: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El Espíritu Santo nos enseña, pero solamente tenemos que nosotros vivir sometidos a vivir de acuerdo a la regla de fe, a nuestro diario vivir. Tercero, debemos creer que Dios desea que entendamos la doctrina de su palabra. La existencia de esta enseñanza contradictoria en el cristianismo nunca debe ser utilizada para decir que la Biblia es tan incomprensible. Muchas personas dicen, es que yo no entiendo la Biblia. Es que la Biblia no es para leerla como una revista, como la revista de modas. No, la Biblia hay que leerla, pero hay que desearla, hay que quererla y pedirle al Espíritu Santo que sea Él que nos la revele. Porque el Espíritu Santo es el que conoce el más profundo del corazón de Dios. Es la única manera que nosotros podemos tener la interpretación correcta de la palabra.
Nuestro Salvador, Jesucristo, prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Y eso lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, 15. Dice la palabra del Señor. Procurad con diligencia presentar a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y vámonos a Hechos, capítulo 17, 11. Hechos está después de los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, pero pertenecen a la ley, porque los 4 primeros libros nos relatan la vida de Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra. Hechos, capítulo 17, versículo 11, nos dice la palabra así. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tenemos nosotros que pedirle al Señor, pedirle que a Dios, que a través de su Espíritu Santo nos revele para poder entender la doctrina de su palabra. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, nosotros, el Espíritu Santo, porque toda palabra está inspirada por Dios, fue dado un toque de su espíritu a la palabra, ¿verdad? Inspirada. Okay. Entonces, esa palabra se va a ser revelada, y al ser revelada nosotros vamos a poder entender la doctrina de la palabra del Señor. Por eso, amada iglesia, amigo que me escucha, la Biblia no es un libro como cualquier libro. La Biblia es un libro donde es el tesoro más grande, como yo le digo, la brújula que Dios nos dio para nosotros poder vivir en victoria, para poder vivir con sabiduría, para poder vivir con gozo, para poder vivir con paz. Pero por eso Dios nos envió al Espíritu Santo. Nosotros, para empezar este estudio, el estudio de la palabra de Dios, tenemos que empezarlo con humildad, sabiendo y reconociendo que a través del Espíritu Santo Él nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. La Biblia no contiene todo lo que nosotros queremos, pero la Biblia sí contiene todo lo que nosotros necesitamos saber. Algunas verdades reveladas son para ser creídas, aunque el hombre mortal no es capaz de entenderla completamente. Tenemos nosotros, al empezar a hacer este estudio, desear crecer espiritualmente. Les dije al comienzo que vamos a tener una serie sobre la obra del Espíritu Santo. Y esta noche estamos comenzando esta primera parte de la serie del Espíritu Santo. Esto por eso le ponemos discipulado bíblico, viviendo bajo el diseño de Dios. Queremos vivir en el 2019 bajo el diseño de Dios. Queremos caminar conforme a la palabra. Queremos crecer espiritualmente, pero para crecer espiritualmente tenemos que aprender. Porque cuando nosotros el conocimiento lo queremos tener, nos produce orgullo. Pero cuando tú quieres aprender, guiado, rindes tu voluntad al Señor, tú vas a aprender y tú vas a matar ese yo. A veces es triste, amada iglesia y amigo que me escucha, hay personas que estudian acerca del Espíritu Santo y aún no son llenos del Espíritu, ni producen el fruto del Espíritu en sus vidas. Su espíritu se unió a su espíritu cuando usted aceptó a Jesucristo como Señor y único Salvador. Pero esa llenura viene a través de la palabra. Y esa llenura es la que va a producir los frutos. Porque cuando usted tiene la llenura
del Espíritu Santo, usted va a vivir para hacer buenas obras conforme a los dones del Espíritu Santo. Paz, benignidad, amor, todo lo que el fruto del Espíritu nos lleva. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 2. Primera de Pedro, gloria a Dios, capítulo 2:2. Y dice la palabra del Señor así: desead como niños. Mira lo que dice la palabra, amada iglesia, amigo que me escucha. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. O sea, no cojas este libro por cogerlo. Desea aprender, desea conocer lo más profundo del corazón de nuestro Padre, para poder nosotros adquirir sabiduría, para que por ella crezcáis para salvación. Porque cuando tú estás lleno de la palabra, pueden venir las tormentas, pueden venir las tentaciones, pero no te dañarán. Te pueden llegar, pero no te dañan, porque tú tienes esa cobertura de la palabra. Esa cobertura que te da solamente la misma presencia del Espíritu Santo en ti. Te vas a sentir segura. No importa la circunstancia, tú vas a estar quieta. Dice que el Señor nos hace andar como sierva, y en las alturas pone nuestros pies como de siervo, y en las alturas nos hace andar. Por eso dice, como las águilas. Nos remonta como las águilas al lugar más fresco, como las águilas. ¿Y dónde está el lugar más fresco? En la misma presencia de Dios Padre. El objetivo de este estudio, de nuestro estudio, que vamos a empezar a partir de esta noche, sobre el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, nos sirve de ayuda para empezar a examinar algunos de los títulos de esta persona divina. El Espíritu. Vámonos a Romanos 8:23. Quiero que pongan atención. Este es un estudio precioso, un estudio profundo, pero yo considero que nosotros como iglesia tenemos que entender la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Que nunca te sientas sola, porque Jesús no te dejó abandonado, te envió un consolador que está en ti y contigo, y que te guía a toda verdad y a toda justicia. Iglesia, no te sientas sola, ni te sientas defraudada, ni te sientas que tú no puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 23. Dice la palabra del Señor en esta noche así: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijo y la redención de nuestro cuerpo. Cuando se habla de las primicias del Espíritu, primicia es un término relacionado con los primeros y mejores frutos de la cosecha. La presencia del Espíritu Santo y su obra en el creyente es solo el anticipo de la gloria futura que incluirá la resurrección del cuerpo. Por eso dice que las bendiciones postreras no son mayores que la venidera. La palabra espíritu, amada iglesia, es una traducción en el Antiguo Testamento de la palabra hebreo ruach, y en el Nuevo Testamento de la palabra griega neuma. Las mismas palabras son traducidas viento. Estas palabras pueden referirse también al espíritu humano, a los ángeles o a la naturaleza de Dios. La idea general es la de un poder invisible. El Espíritu Santo, sin embargo, es una persona divina y nunca debe ser considerada
como un espíritu creado o solamente como una presencia o un poder de Dios. El Espíritu Santo es la misma persona de Dios. El Espíritu Santo es un caballero y nunca, nunca, nunca te va a exigir ni va a decir. El Espíritu Santo está deseoso, con los brazos abiertos, así como el padre del hijo pródigo te esperaba a su hijo con los brazos abiertos para que tú vengas a él, para que tú doblegues tu voluntad y le digas: yo te necesito, yo no puedo hacerlo solo. Andar de la mano del Espíritu Santo es andar en seguridad, amada iglesia. El Espíritu Santo, vámonos al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Mire lo que dice Lucas, capítulo 11, versículo 13. Te alabamos, Jesús. Dice la palabra del Señor así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Cuando tú llegas a los pies de Cristo y tú le dices: Padre, yo vengo en esta noche, o en esta tarde, en este momento, yo me rindo ante ti, rindo mi voluntad, rindo mi vida, yo te reconozco como mi Señor, mi único Salvador personal. Entra a mi vida, cámbiame, restáurame, transfórmame. Permita que yo sea un canal de bendición. Por eso dice aquí que si nosotros como padre damos buenos dádivas, imagínate el Padre cuando tú vas y te rindes a Él, ¿cuánto no te dará el Espíritu Santo de Él dentro de ti? Tú no careces de nada. Por eso dijo Jesús que nosotros cosas mayores podemos hacer, porque el mismo poder del Espíritu Santo no es el poder de la fuerza, es ese poder que te da la palabra, ese poder que te da el Espíritu Santo a través de la palabra, lo que te hace fuerte, lo que te hace levantar ante cualquier circunstancia. El Espíritu Santo se llama Espíritu Santo por su naturaleza, es eternamente y esencialmente santa, porque sin santidad nada no es imposible agradar a Dios. El Espíritu Santo es autor de toda santidad en el hombre. Por eso dice que te lleva a toda verdad y a toda justicia. Cuando tú haces algo que no está conforme y agradable a la palabra de Dios, el Espíritu vas a sentirte constricta. El Espíritu Santo te va a sentir triste, te va a sentir incómodo. Porque Él te quiere llevar a toda verdad y a toda justicia. La verdad, la justicia de Dios, la palabra. Para que tú cambies, para que nosotros inventamos y sabemos que he mentido, o no, eso no puedo hacerlo, no mentir más. Si robabas, no robes más. Si tenías un mal carácter y gritería, no grites más. El Espíritu Santo es un caballero y te va a ir cambiando poco a poco, porque Él se manifiesta en la santidad. Es como dice, es autor de toda santidad en el hombre. El Espíritu Santo se lo llama como el Consolador. Vámonos a Juan capítulo 14, versículo 16. Anoten, cojan un papel y un lápiz y anoten la cita. Capítulo 14, versículo 16 dice así: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Porque Jesús, cuando estuvo en la tierra, era el consolador de sus discípulos. Era Él que le hablaba, los aconsejaba, los instruía. Pero cuando Él murió y ascendió a la misma presencia, a la diestra de Dios Padre, lugar de autoridad, le dijo a sus discípulos: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo está con nosotros para siempre.
El Espíritu Santo es nuestro compañero. El Espíritu Santo es donde tú puedes ir y puedes abrir tu corazón y decir, Espíritu Santo, necesito que tú me des la fuerza. Si te sientes triste, quítame de tristeza, lléname de tu gozo. Lléname, úngeme con una unción de gozo. Dame paz. Dame hoy día que sea un día precioso, donde yo sea canal de bendición. Regálame una persona para que yo pueda hablarle de mi Padre. Quiero ganarme una alma para el Señor. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. Y te va a guiar. Y te va a poner ahí. Y la persona. Y te va a dar la palabra para que tú puedas hacer conforme a la voluntad de nuestro Padre. Los títulos. Hay diferentes títulos del Espíritu Santo que revela la relación con el Padre. El Espíritu Santo es Espíritu Santo de Dios. Vámonos a Mateo capítulo 3, versículo 6. Esto es importante que lo anoten. Los títulos que revelan la relación con el Padre. El Espíritu de Dios. Mateo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor así. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo no es cualquier persona. El Espíritu Santo es la misma persona, la misma presencia de Dios Padre en ti, la misma presencia del Señor en tu vida. El Espíritu Santo del Señor. Vámonos a Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice la palabra del Señor así. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu Santo del Señor está sobre mí. Está dentro conmigo y está a mi lado. El Espíritu del Señor está conmigo. El Espíritu de vuestro Padre. Vámonos a Mateo, capítulo 10, 20. Dice la palabra. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. O sea, cuando le está hablando Jesús, cuando le está hablando aquí a los discípulos, a los 12. El Espíritu de vuestro Padre, es decir, el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú estás lleno de la presencia del Señor a través de la palabra, es el Espíritu Santo que va a hablar a través de ti para llevar a toda persona que vive en el mundo de desconocimiento de lo que es el Señor, a toda verdad y a toda justicia. Tú siembras la semilla, pero es el Señor que la va a germinar, la que va a llevar a crecer. Tú solamente eres sembrador de la palabra. El Señor se encarga, pero tú eres canal de bendición. Por eso es importante